Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ernesto Sáez de Navarrete, para quien no me conozcáis, soy el coordinador de la Fundación Premio Convivencia. Y en primer lugar quiero disculpar al consejero y presidente de la Fundación, a Carlos Rontomé, que por motivos de agenda hoy ha estado aquí el director de la Organización Mundial del Turismo y al final se ha complicado el día y no va a venir. Bienvenidos, como os decía, a este acto de presentación del informe 2020 del Observatorio de la Islamofobia en los Medios. Como sabéis, el Observatorio de la Islamofobia en los Medios tiene por objetivo convertirse en una herramienta para dar a conocer las buenas y malas prácticas en la cobertura de los medios de comunicación respecto a las noticias de las comunidades o de la población musulmana y árabe en España. Para ello contamos aquí con tres ponentes en la mesa. Empezamos por Pedro Rojo, que es director del Observatorio de la Islamofobia, también presidente de la Fundación Al-Fanar. Pedro Rojo es uno de los mayores conocedores y divulgadores del mundo árabe contemporáneo en España y principalmente en sus versiones más desconocidas, en la social y en la cultural. Gracias a Al-Fanar, la fundación que preside, y a su labor de traducción periodística, conocemos o hemos tenido acceso a información directa y traducida del mundo árabe, no solo en España, sino también en otros países europeos. Junto a él viene Ibrahim Rifi, ceutí, aunque criado y afincado en Madrid, que es periodista y traductor. Actualmente es director de comunicación de la Fundación Al-Fanar y responsable de la agenda de la diversidad musulmana dentro del propio Observatorio de la Islamofobia en los Medios. Y junto a ellos Paloma Abad, a la que conocéis todos, que es periodista y redactora jefe del Faro de Ceuta, que es uno de los medios que se analizan en este informe 2020. Sin más, les doy paso y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ernesto. Como siempre, un placer estar aquí y verte y tratar con gente sensible que acoge estos temas que no siempre son fáciles. Solo una corrección: yo ahora he dejado de ser el codirector del observatorio, ahora lo lleva Mónica Carrión, que es compañera de Al-Fanar por una parte, y luego Jordi Bertran del IEMET. Mónica vive en Marruecos y no era más complicado que, desgraciadamente, como todos sabemos, que llegase ella aquí que yo, ¿no? Entonces el observatorio efectivamente lleva desde 2017 analizando la prensa española, buscando con una metodología académica respaldada, pues eso, por un trabajo que se hizo entonces por académicos, periodistas, comunidad musulmana, que se va revisando cada año, ajustando y también, pues eso, buscando nuevas posibilidades para hacer ese análisis. Estamos apoyados, como decíamos, desde la Fundación Al-Fanar, codirigimos el observatorio con el Instituto Europeo del Mediterráneo de Barcelona, y tenemos como socio, pues, a Overaxe, el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión, ¿no? Entonces, pues con esta, digamos, robustez, si queréis, institucional y académica, intentamos pues dar una serie de datos que cuando empezamos en 2017 y ya cuando vinimos aquí en 2018 a presentar el primer informe, pues resultaron demoledores, ¿no? El primer año que veis ahí, analizamos El País, La Razón, El Mundo, La Vanguardia, El Diario.es y 20 Minutos, casi 1.700 artículos. ¿Vale? Cuando empezamos nosotros, las compañeras del Faro de Ceuta lo saben, llevamos 20 años, es cuando estábamos en Marruecos traduciendo prensa árabe, en contacto con medios españoles, intentando, pues eso, que usen fuentes árabes para hablar del mundo árabe. Pues hablábamos con ellos y decían, no, hombre, no hay islamofobia en los medios en España, que nombre, que no. Bueno, pues ahí lo tenéis. Más de un 60% de artículos que, bueno, es muy importante. No es que critiquen o no critiquen al Islam, sino que generalizan estereotipos negativos
hablan tenéis de todas formas toda la metodología abierta en la página web del observatorio islamofobia.org. No voy a alargarme en ese tema, pero sí que es muy importante que tengamos claro que aquí hay dos tipos de islamofobia. Una que es la que llamamos flagrante, que es pues esa donde se coge la parte por el todo, donde hablamos de actos terroristas que han sido reivindicados por grupos que se autodenominan musulmanes, y entonces cogemos a toda la comunidad, a ese señor Islam que parece que solo existe y que es una persona, ¿no? Ese Islam con mayúsculas, pues que se pone que hablan en nombre de 1.800 millones de personas, y le cargamos todos esos adjetivos negativos, ¿no? Esa es la islamofobia flagrante. Luego hay, como veis, un semáforo. El ámbar es casi más peligrosa, entendemos nosotros, porque no es tan obvia. Es la islamofobia, digamos, la falta de profesionalidad en los datos, en terminología, en cosas, digamos, no es un artículo de un señor cargando contra el Islam o contra la libertad de las mujeres musulmanas para vestir como les dé la gana. No, estamos hablando de cosas más sutiles que se escapan, ¿no? Y como vamos a ver, más difícil de cambiar. ¿Qué pasó del primer año al segundo? Un cambio muy importante, ¿vale? En vez de un 60% de artículos islamófobos, encontramos un 60% de artículos ya no islamófobos. ¿Cuál fue nuestro análisis? Pues que realmente hay una parte importante de la comunidad periodística pues que no era consciente que hablar de terrorismo islamista es una barbaridad, que no se puede catalogar a un acto terrorista con un adjetivo que engloba a todo un grupo de digamos, de una corriente de pensamiento político, ¿no? Que sí que hay una voluntad para ir ajustando esos datos por una parte de la comunidad periodística, ¿no? Pero, como vemos, la islamofobia esta que hablábamos, ámbar, se mantiene en el 20%. En el 2019, vale, aquí hicimos un cambio. Siempre vais a ver que mantenemos El País y La Razón. Creo que todos entendemos las razones obvias ideológicas y también El País de tirada, ¿no? Para tener una muestra a lo largo de todos los años. Pero aquí se analizó Europa Press y EFE. ¿Por qué? Porque nosotros no analizamos en nuestra metodología artículos de los periódicos que no estén escritos por la redacción, ¿vale? Ni artículos que ocurran o que traten temas fuera de Europa. Cuando estamos hablando de estos artículos, no estamos hablando de la guerra en Yemen, ni en Siria, ni en Afganistán, sino estamos hablando de nuestros vecinos musulmanes, nuestras vecinas europeas, españolas, en España, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Y normalmente no analizamos todo lo que está hecho por agencias. Este año sí, y el resultado era bastante moderado, que es lo que hablábamos antes, ¿no? 2019, volvemos a los periódicos del primer año, y aquí esto sí que es muy importante, porque analizando los mismos periódicos vemos ese cambio, ¿no? Ese cambio que quién nos iba a decir, ¿no? ¡Qué bien! Solo el 40% de los artículos están mal escritos. Solo el 40% de los artículos generalizan estereotipos negativos contra una comunidad en España, ¿no? Y como vemos, ¿qué es lo que se mantiene? Ese 20% de islamofobia pasiva, de esa islamofobia gris y tenue, que es, entiendo, nuestro reto. Llegamos el año pasado, que es aquí donde veis que introducimos el Faro de Ceuta y el Segre, ¿vale? Hay un retroceso en el porcentaje, ¿vale? Del 63% bajamos al 55%. Yo creo que lo vamos a ver luego en un gráfico, porque tiene que ver mucho con la temática, ¿vale? La temática a tratar
siempre hemos visto a lo largo de estos 5 años que condiciona mucho la forma de escribir, ¿vale? Hay temas como el terrorismo, que genera más islamofobia, ¿vale? Y otros casos como el tema de la mujer musulmana y, por supuesto, el velo, que es la que más islamofobia flagrante, roja, genera en los medios de comunicación. El primer año, en 2017, de hecho, más que radicalización, más que terrorismo, lo que más islamofobia produjo, los temas, lo tenéis todo esto en la página web porque está detallado por temas que seguimos, etcétera. Lo que más islamofobia creó fueron todos los artículos en torno a temas que tenían que ver con mujer musulmana y velo, ¿vale? Por eso ahí creamos una campaña europea con un vídeo de dibujos animados, con un poco de humor, con eso, en 8 países europeos además de España, con el apoyo de Twitter, y se montó más todavía, ¿vale? Y ahí no está aquí, pero lo tenéis también en la web, el análisis de esa campaña y de esos mensajes negativos, ¿vale? Pues lo tenéis ahí, está un poco clasificado por digamos, por tonos, por cuestiones, por cómo se trata, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el hecho que hace, que lo vamos a ver luego en el último trimestre del año pasado, que suba la islamofobia? Todo lo que pasó en Francia, ¿vale? Todo el tema del asesinato del señor Paty, el tema de la campaña del separatismo islamista que desde el gobierno francés se puso en marcha, y eso generó como vamos a ver, esa subida. Aquí tenemos, ¿vale?, lo que hemos visto antes, los datos desglosados por periódico, ¿vale? Para nosotros luego hay, no sé si está aquí o no, pero hay uno por trimestres, que claro, ahí es donde el Faro de Ceuta consigue algo inédito hasta ahora, que es un trimestre con el 100% de artículos verdes. O sea, nosotros cuando lo vimos, enhorabuena, y ahora esperamos que nos deis las claves más allá de nuestras suposiciones. Es muy esperanzador. Veis que el Segre de Lleida también tiene muy buena digamos, calificación, pero mucho ámbar, ¿vale? Es que el Faro de Ceuta tiene muy poquito rojo y también poco ámbar, ¿vale? El País, bueno, La Razón no llega al 50% de artículos en verde, y El País creo que se quedaba en 54% de verde, ¿vale? El título del informe de este año es la proximidad como un elemento a tener en cuenta, no solo es por el tema de estos 2 periódicos locales que hemos estudiado, sino, como veis también, como os hemos dicho, tratamos temas españoles y europeos. Bueno, pues cuando estamos hablando de España, ¿vale?, tenemos un 40%, ¿vale?, de las digamos, de noticias islamófobas. Cuando hablamos más lejos, es decir, de Europa, ya sube un 60%, es un 50% más, ¿no?, de noticias islamófobas. Esa distancia también la vemos cuando hablamos de atentados terroristas. Cuando se habla de los atentados terroristas en París, sube mucho más la islamofobia que cuando se hizo el seguimiento. Por ejemplo, hicimos un seguimiento especial cuando fueron los atentados de Barcelona y Cambrils. La islamofobia en los medios fue menor, y en las reuniones que hemos tenido, sobre todo con periodistas catalanes, pues venían a decirnos entonces, pues dice, claro, pero es que nosotros Ripoll lo conocemos ese conocimiento, esa cercanía, ese poder ir a hablar con las fuentes, pues repercutió en una menor islamofobia, a pesar de ser temas
pues que normalmente suben ese porcentaje. Otro tema crucial, las fuentes, que lo hablábamos antes, ¿no? El tema de las fuentes, que es una cuestión muy peliaguda. ¿Qué hacemos si tenemos una fuente islamófoba? ¿No? Claro, hay informes de la policía, declaraciones de X políticos, personajes, etcétera, que no dejan de ser noticiables. Pues lo que vemos ahí es que si una fuente es islamófoba, ¿vale? Como veis en el de abajo, tienes muchas más posibilidades de que el artículo finalmente se vea arrastrado. Nosotros no catalogamos un artículo como islamófobo si la fuente es islamófoba, sino el tratamiento que hace el periodista. Si el periodista se deja arrastrar por esos comentarios y mantiene ese discurso, sí, ¿vale? Pero si el periodista dice esto es lo que dice fulanito o el informe menganito, pero ellos hacen un tratamiento, digamos, objetivo de lo que es la información, no se califica como noticia islamófoba. ¿Qué es la parte positiva? Que vemos que a pesar de que haya fuentes islamófobas, hay un 35% de esos artículos que no son islamófobos. Es decir, el periodista sí que tiene esa capacidad para tratar temas que vienen de fuentes islamófobas, pero sin caer en esas generalizaciones, sin caer en esas faltas deontológicas. Y aquí vamos con el tema que decíamos de las temáticas, ¿vale? Esta es la gráfica arriba de ese semáforo nuestro de la islamofobia y abajo de los números, ¿vale?, de artículos que se producen en cada periódico. Último trimestre, boom, se disparan, ¿vale? La Razón, por supuesto, El País, ¿vale? Incluso El Segre y El Faro de Ceuta, a pesar de que estamos hablando básicamente de un tema europeo, que era el tema del asesinato de Paty, lo que generó después, todo el debate que hay, que se exporta de Francia sobre esa polémica ley que contiene objetivamente cuestiones islamófobas y de discriminación contra una parte de la población francesa, ¿vale? Y que en España, como vamos a ver ahora, se importa en muchos casos sin ese análisis crítico y comparando o, digamos, hablando de allí sin contextualizar o marcar la diferencia entre lo que es la situación francesa ya muy polarizada con lo que pasa en España. Yo espero que jamás lleguemos ni a un 10% de cómo está en Francia, y para eso es muy importante efectivamente la labor de los medios y esa calma y esa distancia que hay que traer, ¿no? Unos pequeños detalles de ese análisis cualitativo que hace nuestra compañera Mónica Carrión, como os decía. El tratamiento del COVID, hicimos un seguimiento del tratamiento del COVID en la prensa y la comunidad musulmana, excepto vosotros, que eso sí que se destaca también, que hay un tratamiento más cercano, más de respeto, y no cogiendo pequeñas noticias que podían ser escandalosas y sacándolas de contexto y que luego terminaban siendo también falsas, ¿no? Se prohíbe el rezo o el movimiento de todas las personas en Extremadura, menos a los musulmanes, que se les deja moverse para ir a comprar carne halal al pueblo de al lado. Luego pues empiezas a leer en otras noticias y tal, pues no es así, pero bueno, nos sirve para darle el escándalo que queremos, ¿no? Como decíamos, se mantiene en general esa parte de cobertura negativa, de tratar a la comunidad musulmana como el otro, ¿vale? Ese es un tema recurrente en la prensa española. Se sigue extranjerizando a la comunidad musulmana, se sigue hablando
o dando por supuesto que son extranjeros, a pesar de que ya estadísticamente la mitad de los musulmanes en toda España ya son de nacionalidad española, pues eso sigue pasando, ¿vale? Vinculaciones con la violencia, etcétera. El tema del separatismo francés, pues lo mismo. No se cuida la terminología, no se dan voces a personas musulmanas que podrían hablar de esa diversidad, que podrían dar su opinión sobre qué es lo que está hablando el Estado francés. Se da por supuesto que es así y no se cuestiona ni en editoriales y en muy pocos artículos, ¿vale? Como hablábamos antes, se mezcla islam político, integrismo, separatismo, comunitarismo, que es un neologismo que aquí se usa poco, pero que en Francia ha tenido mucho peso, y por supuesto yihad y terrorismo, ¿vale? Lo hablábamos el otro día. Nosotros sí que hemos conseguido en cierta manera evitar, o que en algunos periódicos se deje de hablar de terrorismo islamista, pero el terrorismo yihadista es muy complicado. No hemos encontrado, yo lo sabemos, para los periodistas un término atractivo, corto y que entienda, pero al final, claro, la yihad no es... se está usurpando un concepto muy importante para la comunidad musulmana y no es guerra santa. Entonces ya, digamos, se está machacando y se está perdiendo ese concepto, pues claro, en Francia infinitamente más. Voy muy rápido, que me estoy alargando mucho, porque aquí es donde queremos que Paloma, hables tú del tema de la buena práctica, la proximidad como buena práctica. Más allá del Faro de Ceuta, que ahora escucharemos, tendremos la suerte de escucharlo de primera mano, hemos visto que el tema de Europa, España mejor tratada, Cambrils también, el Segre también, y el Faro de Ceuta, como decíamos, trata estos temas desde el respeto, objetividad, un prisma de vecindad, que queremos entender que eso es lo que tiene también el Segre, y con otros contactos que hemos ido hablando, que les hemos pedido que echen un vistazo a esas prensas locales, parece que es común, ¿no? Entonces esa proximidad es importante. El, digamos, pero que ponemos tanto a los dos es el tema de la terminología, ¿vale? Es ahí donde vienen digamos, los indicadores rojos y ámbars. Y bueno, pues entendemos que la proximidad, efectivamente, ese contacto con las fuentes y un mejor conocimiento, pues puede dar lugar a un mejor periodismo, un periodismo más calmado, más respetuoso. Y acabo yo ya con las recomendaciones que siempre intentamos dar, que se repiten bastante, ¿vale? Pero que creemos que es importante y que pues pasan por acercarse a las comunidades musulmanas, tenerlas como fuentes. No nos imaginamos hablar sobre ciencia o física cuántica sin ir a un científico, ¿no? Pues ya hemos visto que sobre comunidad musulmana no hace falta hablar con ellos porque ya lo sabemos todo. No, hay que ser profesionales y hablar con las fuentes, ¿no? Contextualizar y evitar producir debates. Esto va por el tema de Francia, ¿no? Yo creo que hay que tener esa distancia y entender realmente, por mucho que venga de un señor presidente de la nación, si eso es criticable o no, o tiene que ser aceptado, y volver a incidir en el uso de la terminología y de los datos, ¿vale? Nosotros en la página web del observatorio hay un glosario para periodistas e islam, hay una guía que es la primera guía europea para tratar el tema de las comunidades musulmanas y el periodismo, ¿vale? Una serie de recomendaciones. Y bueno, con eso terminamos, con la idea de eso, de ir avanzando, ¿eh? Estamos contentos y estamos encantados con lo que hemos encontrado con estos periódicos de proximidad, pero efectivamente queremos seguir avanzando poco a poco.
Y ahora le paso la palabra a mi compañero Ibrahim Rifi, que va a hablar de la agenda de la diversidad musulmana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Es un placer para mí volver a mi ciudad de origen, aunque poco acento ya me queda de ella. He adoptado mucho más el acento de Madrid, así que bueno. Bueno, tal y como os ha explicado Pedro, él de alguna manera hace el análisis y yo voy a presentar pues una de las posibles alternativas, ¿no? Una de las posibilidades también que vemos y que estamos trabajando en ellas actualmente, que es el de la Agenda de la Diversidad Musulmana, como una iniciativa propia del Observatorio de la Islamofobia en los Medios, que precisamente busca paliar esta situación, bueno, que quizás Pedro ya ha mencionado, pero más allá de que en el momento en el que empezó el observatorio a trabajar, en el año 2017, la mayor parte de las noticias que se escribían en prensa escrita eran islamófobas. Desde entonces y hasta ahora hay una cuestión que aparece desglosada en todos los informes y que en este también, y es que más allá de que haya más o menos islamofobia, o que ciertamente desde que existe el observatorio la islamofobia ha ido de alguna manera disminuyendo un poco en función también de los acontecimientos y circunstancias, y ciertamente cuando nos paramos a analizar prensa local nos encontramos con unas mejores prácticas en ese sentido. Una cosa que se ha mantenido siempre es la información negativa, ¿no? Todo lo que se escribe, la mayor parte de lo que se escribe sobre comunidad islam, musulmanes, personas musulmanas es negativo. Y por otro lado, también los medios de comunicación, al igual que muchos otros espacios sociales en España, ¿no? La sociedad española cada vez está siendo más diversa, cada vez está experimentando mucha más, pues ya hay, por lo menos en la península, en Ceuta es un caso bastante peculiar, pero bueno, en ese sentido, en la península también, ¿no? Hay cada vez más población española de diferentes orígenes, hay una diversidad palpable que de alguna manera los medios de comunicación, en las redacciones de los medios de comunicación, esto no está llegando, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene una consecuencia, ¿no? De la misma manera que si todas las redacciones de todos los medios de comunicación fuesen masculinas, esto tendría una repercusión sobre el tratamiento de la mujer o cómo se tratan las cuestiones de la mujer, ¿no? Tiene que haber paridad en las redacciones, tiene que haber mujeres y hombres, pero también tiene que haber, sobre todo en ciudades y en sociedades cada vez más diversas, una mayor representación de esa diversidad. También con todos los posibles problemas que puedan surgir al respecto, ¿no? Pero bueno, en ese sentido nosotros apostamos y creemos y esperamos, ¿no? Y trabajamos para que en el futuro los medios de comunicación sean mucho más respetuosos con la diversidad, al mismo tiempo diversos. Y bueno, lo que tenemos hasta ahora es que precisamente sobre musulmanes, sobre comunidad musulmana, islam, etcétera, todas las noticias que se escriben, solo un 18% de ellas, solo un 18% de las noticias sobre población musulmana en España cuenta con fuentes musulmanas, ¿no? Es decir, estamos hablando de una relación sujeto-objeto, ¿no? Una relación de alguien que habla sobre alguien que no habla, sobre alguien a quien no se pronuncia, porque precisamente sabemos todo sobre él, lo tenemos, ¿no? Y por supuesto todo es negativo, todo está vinculado a cuestiones negativas, etcétera, ¿no? Bueno, yo siempre, aunque pueda parecer quizás un poco obvio, pero animo a todas las personas a que, buceen en nuestra página, en el observatorio, porque, la islamofobia como concepto, pese a que nosotros tengamos informes y haya muchos otros estudios, ¿no? y esté documentada, todavía sigue siendo algo cuestionado. Y todavía, sigue habiendo de alguna manera reticencias a entender qué es esto, ¿no? Pero en el observatorio entendemos la islamofobia según una serie de marcadores, y entre los cuales está precisamente también la reducción
de la persona musulmana a la única categoría de musulmana, ¿no? Parece que no es nada más, ¿no? Y si es algo más, eso no se resalta, ¿no? Eso no es una cuestión sobre la que se mencione, ¿no? Es decir, y curiosamente, ¿no? Cuando es una cuestión negativa, sí que, por supuesto, el Islam va a aparecer. Bueno, la Agenda de la Diversidad Musulmana como proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo desde el Observatorio es una iniciativa que busca de alguna manera trabajar esta problemática. Se concibe como una herramienta para facilitar el contacto entre periodistas, redacciones periodísticas, medios de comunicación con comunidades y personas musulmanas. Y bueno, yo personalmente también tengo mis reticencias a hablar de comunidad musulmana, ¿no? Como si estuviésemos hablando de un grupo ahí homogéneo, cuando se trata de personas, ¿no? que comparten en mayor o menor medida o no, bueno, una serie de cuestiones relacionadas con la religión en este caso, ¿no? Pero bueno, el objetivo es efectivamente acercar medios de comunicación y redacciones a y con personas musulmanas en toda España. En ese sentido, la prensa local está, por supuesto, en una posición mucho más ventajosa, ¿no? Porque es el propio día a día el que al final va a facilitar pues, que esa interrelación se dé con naturalidad. Pero también es importante que desde los medios de comunicación haya una mayor conciencia sobre la islamofobia, lo que significa, y luego las consecuencias que tiene, porque nosotros analizamos la islamofobia en los medios de comunicación precisamente porque son la principal fuente generadora de conciencia y de opinión pública en la sociedad, y si estamos recibiendo constantemente noticias, información negativa sobre una comunidad concreta, ¿no? Sobre unas personas concretas, y por supuesto ya no solo negativa, sino además islamófoba, racista en este caso, luego eso tiene consecuencias negativas sobre estas personas, ¿no? Discriminación en diferentes ámbitos de la vida, educación, acceso al trabajo, ¿no? Añadiendo que si esa parte de la población a la que nos estamos refiriendo es además en una parte muy importante migrante, y en una parte muy importante además bueno, de clase trabajadora, ¿no? O situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Más allá de esa cuestión, pues nos encontramos con un auténtico problema. Entonces, me enrollo mucho. El objetivo es acercar para precisamente trabajar las consecuencias negativas que tiene la islamofobia sobre las vidas de estas personas, de una parte muy importante de las sociedades, en este caso española. Se trata también de una petición expresada por ambos colectivos, tanto las personas y comunidades musulmanas como medios de comunicación demandaban, ¿no? Y denunciaban de alguna manera esa falta de vías de comunicación y de interrelación. El objetivo final, como decía, es luchar contra la islamofobia, erradicarla de los medios de comunicación, y que las personas musulmanas no sean solo únicamente reducidas a su condición de musulmanas, porque tampoco son solo únicamente eso, sino que además sus realidades están atravesadas por muchas otras cuestiones. Y efectivamente esto también es algo que tenemos concebido, ¿no? En la propia herramienta, la herramienta en la que, bueno, funcionará como una aplicación en nuestra página web, en la que habrá un registro para periodistas y otro para personas y comunidades musulmanas. Bueno, pues habrá una lista, un repertorio de temas sobre los que se quiera preguntar, ¿no? Y para que también los medios de comunicación y los periodistas pues tengan de alguna manera localizadas, ¿no? A quién puedo contactar y sobre qué temáticas. Y, por supuesto, muchas de ellas no tienen por qué ser cuestiones relacionadas ni con el Islam, ni con el terrorismo, ni con el velo. Esperamos, ¿no? Porque al final esa es un poco la cárcel temática en la que se encierra, ¿no? a las personas musulmanas cuando aparecen en medios de comunicación, si no es para defenderse de que el Islam no es terrorismo o de que, llevo el velo porque es mi decisión,
más allá de eso, parece como que si es una cuestión negativa, pues la cuestión del Islam pues no va a aparecer, ¿no? como algo relevante en el propio artículo. Entonces, bueno, voy acabando. En definitiva, Agenda de la Diversidad Musulmana es un proyecto en el que estamos trabajando, al que invitamos a todas las personas que se dediquen al periodismo, a los medios de comunicación, y que tengan una perspectiva y una visión de querer hacer las cosas de una manera mucho más profesional, mucho más respetuosa, y que tenga al final de que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, ¿no? de igualdad, de antirracismo y de justicia social. Les invitamos a que participéis, a que forméis parte de este proyecto, y por supuesto pues todas las personas musulmanas que tengan voluntad de querer formar parte, hacer llegar la voz o ser una fuente de información sobre cuestiones determinadas que se necesite desde las redacciones, pues también por supuesto este es vuestro espacio. Y bueno, esto es un poco, también haremos muchas otras más actividades en el seno de lo que es la Agenda de la Diversidad, como formaciones. Creemos que tenemos que hacer una cada vez, ¿no? y cada vez más importante, ¿no? Una mayor labor de concienciación y pedagogía sobre racismo, ¿no? De islamofobia como forma de racismo, ¿no? Discursivo en este caso, ¿no? en medios de comunicación, pero que tiene consecuencias muy negativas y que también están documentadas a través de muchos otros informes que realizan muchas otras organizaciones, ¿no? que analizan y que trabajan las cuestiones de discriminación en muchos otros ámbitos, ¿no? etcétera. Entonces, no se trata de quedarse solo en el ámbito de los medios de comunicación, y si erradicamos la islamofobia ya, bueno, sería algo bastante, es el objetivo realmente final, sino al final estamos hablando de acabar con una problemática bastante patente para quien la sufre, y crear conciencia y una mayor empatía para quien no lo vive, no lo conoce quizás tan de cerca. Bueno, yo creo que me he enrollado suficiente, y bueno, muchas gracias de nuevo por escucharme, por vuestra atención, y esperamos pues que forméis parte de este proyecto. Y bueno, tenéis los datos de cómo participar, tenéis más información en nuestra página web y en el correo info@observatorioislamofobia.org. Así que bueno, muchísimas gracias. Doy el paso a Paloma. A ver, ¿ya? No. ¿Ya funciona? No, ¿no? No se me escucha, ¿no? Le he dado al botón. ¿Qué va? Ahora. Bueno, lo primero es, claro, lógicamente mostrar nuestro agradecimiento por habernos incluido en este estudio. Y yo quería haceros una pregunta. ¿Cómo es que ahora sí que habéis introducido 2 medios locales, ¿no? Cuando yo creo que de un tiempo a esta parte está visto que la información más próxima al ciudadano es la que él valora más y de la que él se nutre. De hecho, hay muchos informes que dicen cómo ha declinado tal vez el consumo de la prensa nacional y demás, y que el lector ha optado más por un recurso local de información, lo cual lo hace también más directo, ¿no? Está más próximo. Me alegra mucho que hayáis contemplado a los 2 periódicos. Obviamente yo Segre pues no conozco muy bien su zona de influencia, pero sabemos también que Ceuta es una ciudad que acumula muchas experiencias de todo tipo. Entonces yo creo que para nosotros no se puede considerar tal vez algo extraño que vayamos a una fuente directa. Nos parece lo natural, ¿no? Digamos, hacer nuestro trabajo pues con profesionalidad, con respeto, con objetividad dentro de lo posible, siempre es lo deseable, y acudir a las fuentes de la comunidad como un genérico, pero también a la persona, ¿no? Como de hecho se ha podido demostrar no solamente a partir de las informaciones que han sido objeto de estudio, que son las de 2020,
sino también a lo largo de 2021 con un montón de conocidas polémicas que se han producido este año, ¿no? Como por ejemplo el tema del calendario. Entonces nosotros siempre acudimos a la fuente, pero como lo haríamos tal vez en cualquier otro caso, ¿no? En ese sentido creo que es lo que se tiene que esperar y lo que se debe hacer. Y también obviamente todo esto es producto del trabajo de los compañeros de redacción, de cámara, de todo, y por la dirección, que digamos que también se marca una pauta desde ahí, ¿no? Una cosa es lo que te enseñan en la facultad y otra muy distinta es ponerlo en práctica, y ponerlo en práctica bien, que es lo que yo creo que se ha intentado y lo que se está, bueno, haciendo caso a las estadísticas, se está consiguiendo. Y yo creo que el trato que se tiene que dar, son también, esa parte de la población son lectores nuestros, es que no son otros, forman parte de nuestro cuerpo de lectores, igual que lo hay en comunidad cristiana, igual que lo hay en la comunidad israelita, igual que lo hay en la comunidad hindú, igual que hay gente que no profesa a lo mejor ninguna religión abiertamente, ¿no? Y también son lectores nuestros y yo pienso que así es como se deben de hacer las cosas. Y creo que el periódico es lo que está haciendo, ¿no? Que a lo mejor se ha habido, como estaba comentando con Pedro antes de empezar, que ha habido algunas informaciones que podían ser tendenciosas, si acaso. Y yo te he preguntado, digo, pero esas informaciones, ¿de dónde proceden? Porque también nosotros tenemos una parte de lo que es el periódico, sobre todo cuando has hecho bueno, en privado, pues relación con los casos, bueno, con el caso del atentado y demás, que es una información que nosotros no elaboramos de por sí, ¿no? Sino que vienen surtidas a través de agencias de comunicación, como es el caso de EFE, ¿no? Entonces, muchas veces sí es verdad que ahí a lo mejor no podemos tener el filtro que nos gustaría, pero es que nosotros nos centramos en una parte local. Y esa es la que nosotros cuidamos y esa es la que nosotros sobre todo queremos fomentar, que tenga una buena práctica periodística, ¿no? Que ojalá fuera extensible a todo, ojalá. Que siempre podemos aprender, siempre se puede aprender. Uno nunca se puede dar por sabido de todo, eso es imposible. Que podemos mejorar siempre. Pero bueno, ahí están vuestras recomendaciones, aunque hemos sacado buena nota. Y bueno, y esperemos que los próximos trimestres sean buenos si seguís estudiando. Pero nos gustaría saber cómo ahora se ha introducido tal vez eso, porque además me parece que la ausencia de medios locales en este tipo de información y en ciudades a lo mejor como Ceuta, como Melilla, es un ámbito casi natural. Es que tal vez no se podría entender como una otredad, como vosotros lo habéis mencionado, ¿no? Por lo menos tal y como yo lo aprecio. Pues muchas gracias, Paloma, y ya veo como buena periodista lanzas la pregunta de vuelta. A ver, la decisión, como habéis visto, un poco la metodología del observatorio es mantener cada año, un año sí, un año no, ese bloque inicial de periódicos, ¿vale? Para ver cómo evolucionan, realmente si tenemos un impacto real de esos periódicos que se hicieron el seguimiento en 2017, y luego ir alternando otro tipo de seguimientos, ¿no? Pues se hizo agencias de noticias y el consenso, como decías, para seguir periódicos locales entre el grupo de los socios del observatorio fue clarísimo por lo que estás diciendo, ¿no? Hay un cierto pues sí, no sé si run o movimiento también hacia el municipalismo, hacia la cercanía, hacia esa información local, y como decía, no solo en esta cuestión, y esa digamos, esos indicadores que apuntaban a que la cercanía era una clave importante para las buenas praxis.
en otros sitios donde hemos, como decía antes, contrastado pues con compañeros de Galicia, de otras partes también de periódicos locales en Murcia, por ejemplo, también, sí que hay había esa sintonía o esos indicios. Entonces se decidió probar para tener pues esa certeza digamos académica, metodológica. El Faro de Ceuta, pues efectivamente para nosotros que os conocíamos desde hace, pues no quiero decir porque eso me hace muy viejo, pero creo que 20 años, pues la singularidad también de la ciudad era importante, y el que el Segre de Lleida, que es otra realidad distinta, pues casi más lejos no podíamos habernos ido, ¿no? Geográficamente, pero que sea también tan positiva, pues nos anima a seguir trabajando. De hecho, en la agenda de la diversidad, que como decía Ibrahim, una de nuestras esperanzas es trabajar con prensa local, sinceramente. Y nosotros hacemos formación en universidades de periodismo por toda España, entonces lo que intentaremos es, más allá de que tengamos contactos en el país, la razón es trabajar con la prensa local allá donde vayamos a dar esa formación, porque entendemos trabajar y aprender. Porque como te decía antes, yo creo que es muy importante, más allá de esta charla, que nosotros entendamos bien pues todo ese proceso de generación de noticias, de toma de decisiones, como decías, de la dirección, cómo no permite o hay un filtro a ciertos dejes que, como hemos visto, pues es difícil al final. Es como tú decías, es mucho trabajo, mucha carga de información. Es otro de las constantes que hay en las reuniones que hacemos con periodistas, la precarización, la falta de tiempo, y entonces pues hacer periodismo cuidado es cada vez más difícil, ¿no? Con lo cual pues tiene más labor si cabe, ¿no? Pero sí, pues también ir buscando otros indicadores, porque yo también quería aprovechar, pero bueno, tiempo de preguntas abierto, no queremos monopolizar, pero quería también aprovechar para preguntarte una cuestión de en temas que son específicamente de la comunidad musulmana. O sea, ¿cómo los gestionáis? ¿Tenéis ciertas precauciones? ¿Esta se va a montar? ¿No queremos abrir este debate? ¿O son cuestiones que no podemos obviar? ¿Hay, digamos, esa precaución? ¿O hay naturalidad? ¿Lo tenéis más estandarizado? A ver, ¿ya le da? Sí, ¿no? Hombre, pues yo en ese sentido pienso que hay que tener cuidado con todo. No solamente porque se trate específicamente de la comunidad musulmana, sino cualquier tema que puede ser especialmente polémico, siempre hay que tener cuidado con él y conocer las repercusiones, informarte, y en todo está la clave, que es la profesionalidad. Si tú faltas a ese primer principio, ya en cierto modo en periodismo date un poco por perdido, ¿no? Si no mantienes al menos ese eje, no puedes proseguir. Entonces no estás tergiversando la información, estás haciendo una información tendenciosa. ¿Que es una información, a lo mejor un tema polémico? Obviamente, pues teniendo en cuenta que puede herir sensibilidades de cualquier parte, hay que tener cuidado, y eso ya os he comentado que bueno, pues la dirección también hace su trabajo, que es dirigir, y es Carmen también quien da tal vez la pauta, ¿no? Que bueno, pues lleva siendo ya más de 20 años directora del periódico, creo que todos la conocéis, y ha dado suficientes muestras de que no le gusta la información tendenciosa y que intentamos, digamos, poner las cosas con su nombre, sí, pero siempre atendiendo a la profesionalidad, nunca dejarnos, y sobre todo no hacer una información tendenciosa, eso nunca. Y muchos de los que estáis aquí lo sabéis, ¿no? Porque eso es lo que se intenta, que a lo mejor a veces no se consigue siempre, pero es lo que se intenta siempre, y siempre haciéndolo desde la profesionalidad. Espero haber contestado a tu pregunta. Bueno, nos gustaría hacer esto más participativo,
para no quedarse, que no se quede solo una conversación entre nosotros, así que nos gustaría escuchar vuestras opiniones, voces, dudas, preguntas, lo que queráis. No sé, como población ceutí, o sea, bueno, podéis tener también diferentes opiniones, ¿no? O sea, nosotros hemos analizado diferentes medios de comunicación y los resultados del informe es que, bueno, los medios locales son más respetuosos, ¿no? Pero, bueno, también al final quienes producen y quienes reciben esa información, bueno, sois vosotros. Yo Ceuta en el DNI y ya está. Entonces, bueno, al final quien acaba, quienes estáis más inmersos, ¿no?, en lo que es el consumo de información, pues sois vosotras y vosotros. Entonces, igual puede que haya opiniones que no tengan por qué, ¿no? Pero precisamente también eso es importante escucharlo, porque por supuesto queda siempre mucho trabajo que recorrer y bueno, precisamente pues también más allá de que el tratamiento sea el correcto, el adecuado, el profesional y el respetuoso, también por parte de las comunidades, asociaciones y personas musulmanas está la demanda, ¿no?, de que no puede ser que todo sea negativo, ¿no? No puede ser que todo lo que se escriba sobre nosotros sea todo Satanás, ¿no? Pero es que yo creo que ahí también tiene mucho que ver la proximidad. Nosotros estamos mucho más cercanos a esa realidad. Entonces la podemos transmitir mejor. Igual lo que pasa con el resto de los medios es que no están tan próximos a esa. Para nosotros forma parte, Ceuta, 4 culturas, convivencia, forma parte de una realidad que nos hace conocerla mejor e interesarnos también. Porque nosotros pues nos interesamos por todas las comunidades. De hecho, ahí tenéis nuestra labor editorial dedicando pues suplementos especiales a la festividad del Ramadán, como se hace a la Semana Santa o como se hace el Diwali, por ejemplo. Entonces, es un conocimiento, tenemos más acceso a esa información. Igual lo que pasa es que los medios nacionales no tienen esa proximidad y ese acceso y esa cercanía a esa realidad, para nosotros que forman parte del día a día, y es lo natural. Igual para la comunidad la gente que hace el país, pues esa realidad no es tan cierta tal vez, o no es tan próxima, o no la conocen tanto. Para nosotros yo creo que tener amigos de todas las comunidades en Ceuta es algo absolutamente normal. Igual esa normalidad no se puede extrapolar a otras ciudades, y más cuando son capitales, son periódicos grandes, son una capital como Madrid, ya no te digo un Sevilla, pero que eso, yo creo que eso también habría que considerarlo, ¿no? Pienso. Las preguntas que si no pregunto yo, ¿eh? Pero a mí no me vaya a preguntar. Que no te puedo dar las claves mágicas, que no hay ninguna magia. No, pero yo sinceramente tengo que agradecer que hayas venido, porque luego también es verdad que los medios estáis muy expuestos y el aceptar, pues eso, estar aquí en debate abierto, no solo con nosotros, que tenemos nuestras metodologías y nuestras tal, sino con todos y todas vosotras. Pero bueno, yo solo un tema muy concreto, que has hablado tú de lo del periodismo tendencioso y demás, que cada vez está ganando más terreno, ¿no? Sobre todo en el online. Yo quería saber, vosotras desde el periódico, desde el Faro de Ceuta, ¿cómo vivís esa adecuación al online, a los likes, al clic y a esa... ¿Desde la proximidad también se vive distinto o también tenéis ese problema? Hombre, ahora mismo, tal y como están en los términos en los que no está funcionando esto, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me escucháis? Vale. Es que yo no me oigo. Que, pues claro, y los fakes, las noticias falsas que se dan. La gente, además, hay un problema de fondo, que es que siempre se debe de acudir a una fuente oficial. En el caso que no pueda, a un periódico. Un periódico, vamos a poner serio, ¿no?, entre comillas. Pero muchas veces la gente toma, por ejemplo, Facebook como un medio de comunicación, y es lo más alejado de eso. Y yo, por ejemplo, lo puedo vivir con todo el tema de la apertura de la frontera.
No, porque Facebook ha dicho, como si eso fuera, lo ha dicho quien lo tiene que decir, los demás os calláis, o por qué no lo habéis sacado vosotros, que va a abrir la frontera, ¿no? Después, la información tendenciosa. Obviamente tú tienes que tener filtro, debes tener filtro. En eso consiste. Si tú te crees a pie juntillas las cosas, puedes cometer el fallo de generar una información tendenciosa. Entonces, contrastar ese gran verbo y demás, tener el filtro, tener siempre también pues el consejo de un superior o alguien que esté más experimentado que tú en la información, te diga, no, mejor vete por aquí y consulta esta otra fuente para cotejar la información, que sea cierto o no. Pero es que ese es el trabajo de un periodista. Entonces, en ese sentido, es lo que se tiene que hacer. Es que yo no entiendo a lo mejor otra forma de hacerlo, ¿no? Y mucha gente no entiende. Ya digo, la facultad es una cosa, la experiencia del día a día y el ejercicio es otra muy distinta. Pasa pues como en todas las profesiones que requieren parte práctica y parte teórica, ¿no? Que después a lo mejor las cosas pueden distar mucho. Pero tu obligación es contar con esa base para después poder extrapolarla y hacer las cosas bien, ¿no? Cierra tú, eres el jefe. Bueno, pues muchas gracias a todos. Se nos ha acabado el tiempo que disponíamos. Hubiera gustado que fuera un poco más, hubiera habido más diálogo en las intervenciones y más intervenciones. Pero como os digo, hay un acto ahora posterior organizado previamente por la biblioteca y tenemos que cederles el espacio. Muchas gracias a los intervinientes, a Pedro, a Ibrahim, a Paloma. Muchas gracias al público por vuestra asistencia. Sí, os digo que ellos mañana van a estar toda la mañana en la ciudad, que podemos establecer cualquier tipo de contacto, podéis quedar con ellos, podéis, si queréis plantear cualquier otra cuestión, podéis bien directamente con ellos, que creo que casi todos tenéis sus contactos, o bien a través nuestro de la Fundación nos ponemos en contacto con ellos, encantados. Muchas gracias. Perdón a los que vienen detrás, pero vamos.